esta mañana un poco lejos. Nos vamos a Tiflis, o Tbilisi, capital del país de Georgia, situado en el límite entre Asia y Europa, ex Unión Soviética, para conversar con Hernando de Soto, el presidente del Instituto de Libertad y Democracia. Él ha sido expositor en una cumbre sobre tecnología blockchain que desarrollará nuevas oportunidades de mercado y que tuvo su lugar en Abu Dhabi y continúa en Georgia. Muy buenos días, Hernando, un gusto saludarlo y sobre todo un gran salto, se ha dado usted un gran salto. Sí, muchas gracias, Raúl, qué gusto estar con ustedes. Efectivamente estamos acá en una conferencia de 32 países. Somos el ILD, es el expositor principal, y todos ahora pues reconociendo de que uno de los grandes problemas que tienen todos estos países de la ex Unión Soviética y de Eurasia, como tú mencionabas, es que se están dando cuenta a medida que entran las cifras de que tienen pues un enorme sector informal, y ahora hay tecnologías con las cuales efectivamente se puede grabar con mayor facilidad las pertenencias de estos y hacer que sus bienes entren a un mercado amplio. ¿Qué cosa es la tecnología blockchain? La tecnología blockchain es un avance reciente mediante el cual cada acto que se registra no solamente queda en una computadora, digamos, del Estado, en un registro, pero queda inscrita en miles de registros. En otras palabras, es difícil de manipular, es difícil de adulterar, porque los testigos de cada transacción o los testigos de quién es dueño de qué entran pues a varias computadoras a través de un sistema que se llama de nódulos. En otras palabras, en lugar de que sea el Estado o una compañía privada que recibe esa información, está organizada de tal manera a estar en varias computadoras. Es casi similar al sistema que utilizó los Estados Unidos cuando creó ARPANET, cuyo objetivo era que si los rusos llegaban a una sola computadora, la podían aniquilar con bombas, pero si la repartían entre miles de computadoras, entonces ya la información estaba segura porque habría que volar pues miles de computadoras. Es la misma cosa, es el mismo principio. Pero la idea también es conectarla con la tecnología que nosotros hemos desarrollado en varios países a través de miles de años, para poder también meter adentro registros que son, o mejor dicho, registros, sí, información que pertenece también al campo de lo que nosotros hablamos como informalidad. Por ejemplo, tomemos Cajamarca, ¿no? Tiene usted una comunidad en la cual sabe que la comunidad es dueña de un terreno, pero también sabemos que ese terreno está repartido entre varios comuneros y cada uno tiene derechos individuales. Entonces la idea es adaptar, que lo que estamos estudiando ahora es ver de qué manera con los mayores técnicos de eso adaptamos la tecnología para inscribir la propiedad individual de los comuneros de tal manera que el valor de esa propiedad, antes que entre una compañía minera, ya sea resaltado y haya alcanzado el nivel que ellos pueden tener para negociar mejor y sentirse parte del proceso en lugar de sencillamente como recibiendo una oferta monopólica. En esas estamos, Raúl. Bueno, pues muy interesante, porque en realidad, sobre todo para el caso de las comunidades, es adelantarse un poco a los acontecimientos, es decir, tener una capacidad o poder de negociación sobre la base de haber tenido ya advertencias y verificaciones previas. Eso es exactamente de lo que se trata. En el fondo, la manera como las cosas funcionan en el Perú es que como el Estado, como en la mayor parte de países del mundo, es dueño del subsuelo, el Estado negocia con la compañía minera, y cuando ya la compañía minera llega a una comunidad, básicamente a la comunidad o a los que son dueños de la superficie, se encuentran frente, si se quiere, a una oferta monopólica. Y frente a una oferta monopólica, como sabe usted, no se trata, ya uno no sabe cuál es el precio del mercado porque solamente hay un postor. Eso da lugar a las desconfianzas, a todas esas mesas de negociación
a las cuales estamos acostumbrados, a mucha interferencia política, mientras que si la información ha llegado ahí antes y ya se sabe que hay negociaciones con el Estado, ya el valor de esas tierras de los comuneros, el valor de la tierra de los mayor parte peruanos que son dueños de la superficie pero no del subsuelo, ya comienza a estar reflejada y registrada en estas distintas computadoras, con los cuales ya hay mucho menos desconfianza, y en ese momento la actividad política o subversiva o la actividad agitadora ya tiene menos espacio, porque todo el mundo comienza a conocer el precio del mercado. De eso se trata más o menos. Señor Soto, aprovechamos que está con nosotros para hacerle una consulta sobre un tema que está hoy día en las portadas de nuestros diarios, y es que el Perú no logra remontar los índices de competitividad que lo pondrían en mejores condiciones para enfrentar crisis económicas y para el crecimiento. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo evaluamos este retraso en nuestro índice de competitividad? Bueno, yo creo que el gran problema que tiene actualmente el Perú es la competitividad. Depende de la posibilidad de hacer contratos, depende de la posibilidad de gente saber lo que hace el próximo, y la verdad es que los datos que tenemos cada vez en el Perú son menos claros, ¿no? La competitividad depende de la seguridad en gran parte, depende de la información que se puede recibir sobre cuáles son los mercados potenciales, y cada vez eso está menos claro, ¿no? Lo vemos en todos los casos, estamos llenos de juicios en el país, donde nadie sabe realmente quién es dueño de qué, y era tiempo de que ya todo esto entre al sistema. Le cuento, por ejemplo, el caso ahora en Tbilisi, en Tiflis, donde estamos ahora, tiene una información central en un edificio que se llama el edificio de la simplificación administrativa, en base a los programas que se comenzaron en los años 80, en los cuales todo el mundo está informado de quién es dueño de qué y qué transacciones existen. Es un programa originalmente peruano que adoptó el Banco Mundial, que se llama Haciendo Negocios, que significa Doing Business en inglés, y esa información es lo que les permite a ellos ser competitivos, y hasta el día de hoy están creciendo al 7% al año. El Perú básicamente, yo creo que ha dejado de ser competitivo en muchos casos, sencillamente porque nadie está informado de qué es lo que está haciendo el vecino y qué tal está su performance. Somos un país desinformados de lo que están haciendo los vecinos. Ahora, señor Soto, buenos días. Acaba de concluir en Lima, en nuestra capital, la reunión cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A nivel mundial todavía hay incertidumbre respecto, por ejemplo, a lo que va a pasar finalmente con China. Pero hablando de Latinoamérica y hablando específicamente del Perú, la constatación de que no podemos seguir dependiendo, pese a ser un país minero, eternamente solamente del precio internacional de esos commodities. Y se nos ha dicho que tenemos que diversificar, y eso lo sabemos, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál es el camino de salida a ese reto que es la diversificación productiva? Bueno, le cuento. Le va a parecer a usted que es el mismo argumento de siempre, pero tomemos, por ejemplo, el caso ya que usted está hablando de una mina. Si uno trata de financiar una mina peruana, una mina grande, cualquiera que sea, puede ser Conga, puede ser Tía María, lo que hacen los inversionistas extranjeros hacen la labor detallada de reunir toda la documentación de la propiedad informal, porque casi todas las minas están debajo de territorios que no están claramente inscritos, o por lo menos no con información precisa, y en base a eso, un terreno que podría costar $30 millones, por ejemplo, en Cajamarca, al final, cuando está apropiadamente documentado, recoge, porque la propiedad informal en el Perú ha sido traducida a propiedad formal reconocida afuera, aún puede llegar hasta $6.000 millones. En otras palabras, el capital que es necesario para poder recoger los fondos y avanzar a la tecnología diversificada de la cual usted está hablando, es una cosa que saben hacer los extranjeros y que no sabemos hacer nosotros, porque no sabemos dónde quedan las distintas cosas, cosa que
la idea no es hacer algo distinto a la minería, sino poner a nuestros mineros en una condición en la cual la mayor parte del capital o del valor que tienen nuestras minas se captura aquí en el Perú y no afuera. Yo creo que eso es el problema esencial, no es que la minería sea una disciplina o mejor dicho, una carrera de falta de tecnología, sino hay que saber cuál de los dos países es el inversionista o el Perú el que va a recibir la mayor parte del capital, y nosotros sencillamente no tenemos la manera de documentar nuestra propiedad para de ella poder sacar el capital que es necesario. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Hernando, por esta conversación, este diálogo. Ya tendremos ocasión de ampliarlo a tu retorno. Amigos, solo lo haremos. Muchas gracias por la entrevista. Que les vaya muy bien. Gracias. 8:17 de la mañana, una pausa. Es embajador nuestro en España, con el cual hemos sostenido pues varias veces conversaciones telefónicas, pero sobre todo por gestiones en España y tal. Ahora el tema es un tema verdaderamente complicado, porque si había alguna institución en la cual relativamente estábamos confiando, no obstante avatares, es el Tribunal Constitucional, y ahora se ha planteado pues un cambio en el reglamento normativo, pero a propósito de un caso que a su vez es particularmente complicado, que son las historias de la señora Nadine Heredia y los problemas que tiene, en fin, y que han creado pues un clima no solo ya de exaltación y de crisis política, sino fundamentalmente de inseguridad jurídica, ¿no es cierto? Las declaraciones que ha dado el presidente del Tribunal Constitucional es que de todas maneras ellos van a actuar conforme a ley, que no habrá ninguna influencia política. Y sin embargo la pregunta es por qué esta modificación, o si era posible que esta modificación se planteara de no 5 votos, sino de 4 votos. Me gustaría en primer término, doctor Francisco Eguiguren, que nos diera una configuración exactamente de por qué y cómo podemos preservar al Tribunal Constitucional de intereses o variantes políticas o presiones que en este caso parecen que sí están planteadas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Don Raúl, buenos días. Patricia, Ricardo. Bienvenido. Estar acá. A ver, yo creo que a veces resulta difícil, sobre todo en estos últimos tiempos y en nuestro país, pero hay que distinguir el terreno estrictamente jurídico de todo el entorno político que lo suscita. Esta modificación del reglamento del tribunal, bueno, podríamos decir que sale en momento inoportuno porque ha dado pie a un conjunto de suspicacias, pero desde el punto de vista jurídico y del caso concreto que ha conocido, que ha escuchado, ha sido a la vista ayer, el caso de la señora Nadine Heredia, no tiene absolutamente nada que ver, como ha dicho el presidente. En primer lugar, ni la Constitución ni el Código Procesal Constitucional tienen algún artículo donde habla del tema de votos, en primer lugar. O sea, no es un tema ni que esté en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional. Hay algo en la ley orgánica del tribunal y algo en su reglamento. Por supuesto que el tribunal aprueba y puede modificar su reglamento con entera libertad. Entonces aquí no hay nada de sobresalto. Ahora, pero sí de inoportunidad. Bueno, quizás, pero es que probablemente el tribunal, que está integrado por magistrados honorables, personas con prestigio académico y profesional y no muy vinculadas al quehacer político, hace su trabajo y seguramente no piensa ni le interesa pensar en lo que ocurre a su costado. Yo diría, bueno, inoportuno por el momento que ha salido, pero no tiene nada de malo porque la regla es que un tribunal decide todo por mayoría. Y mayoría de 7 son 4. Sí, pero su mismo presidente, el doctor Urriola, defendiendo la independencia y autonomía del tribunal, sin embargo, ha dejado en claro ayer que él votó en contra de esta modificación. Lo cual es perfectamente posible. Claro. O sea, no todo se aprueba por consenso, pero lo que yo creo que es importante explicarle a la ciudadanía, que un habeas corpus, hoy, mañana y hace 30 años en el Perú, se resuelve por mayoría simple. O sea, 4 votos.
La ley orgánica del el Tribunal Constitucional siempre ha sido así. El Tribunal Constitucional es un recurso de agravio, no un habeas corpus. No, pues, pero motivo de un habeas corpus. El recurso de agravio en habeas corpus, en un amparo de cumplimiento, es igual. El tema es, el único caso que preveía la ley orgánica del tribunal para 5 votos de 7 es cuando conoce y va a dictar sentencia para declarar inconstitucional una ley. En todos los demás casos regía la regla de la mayoría simple, como es. Ahora, para fijar un precedente, el tribunal se ha impuesto ciertas reglas. Para resolver este caso concreto, bueno, veremos finalmente cómo lo resuelven. Yo tengo absolutamente claro cuál tiene que ser el resultado, no tengo la menor duda. Me parece un caso muy sencillo, complicado políticamente, pero jurídicamente clarísimo y sencillísimo. Pero veremos si... Díganos cuál es esa sencillez, por favor, que nos ha quedado una inquietud. El punto es, salvo que el tribunal quiera de este caso sacar un precedente, que no veo para qué, más bien lo que va a discutir si este caso encaja o no en algún otro precedente, esto va a ser resuelto, puede ser resuelto por mayoría. ¿Y cuál debiera ser a su criterio el fallo del tribunal? Hace 2 días lo decía el doctor Domingo García Belaúnde, que ha estudiado también este asunto y conoce tanto, y es más importante constitucionalista del Perú. Esto es muy sencillo, en verdad. O sea, la Constitución y el Código Procesal Constitucional, la Constitución, artículo 202, número 2, Código Procesal Constitucional, artículo 18, no tiene la menor duda. O sea, el Tribunal Constitucional solo puede conocer de un recurso de agravio constitucional cuando el demandante perdió en segunda instancia un habeas corpus, un amparo, un habeas data. Eso lo dice la Constitución, eso lo dice las 2 últimas constituciones peruanas lo dicen. Es lo que ha dicho el abogado de la señora Nadine Heredia, es que eso es. Ahora, ¿dónde surge la duda? La duda surge porque si bien esto es clarísimo y todo lo que se haga en contrario es inconstitucional, pero claro que lo sabe un alumno de primero derecho, el punto es que el Tribunal Constitucional, anteriores tribunales, en años pasados, en ciertos casos, se apartó de esta norma y vía interpretación habilitó el recurso de agravio constitucional en casos excepcionales, a pesar que el demandante había ganado en segunda instancia, porque el que iba en agravio era el demandado derrotado, siempre el Estado. Entonces, el tribunal dijo, bueno, si ese fallo de segunda instancia que ha favorecido al demandante es contrario a un precedente mío, yo puedo conocer para restablecer mi precedente. Luego dijo, si este caso tiene que ver con lavado de activos ligados al narcotráfico y terrorismo, yo puedo conocer. Ahí establecía excepciones que en rigor formalmente son inconstitucionales. Pero admitamos que un tribunal excepcionalmente no lo puede hacer. Lo hizo. Pero por eso, usted lo hizo. está diciendo que lo puede hacer. Lo que pasa es que si ya lo hizo una vez sería como... No, digamos, ampararse esta vez en que es imposible cuando ya lo hicieron es una figura complicada. Yo le quería preguntar, no, pero puede decir, perdón Patricia, puede decir simplemente, y por eso lo veo tan sencillo, la Constitución y el Código dicen esto. El tribunal excepcionalmente ha dicho que para el legado al narcotráfico es. Sin embargo, hay un precedente que es el vinculante, que es el caso Provías, que dice que esto no procede. Pero en todo caso, este caso no encaja en eso, así que el precedente no es de aplicación. Pero hay otros especialistas que dicen lo contrario, más bien, como es un tema técnico y especializado, nosotros no lo dominamos. Por eso cito lo que dice una publicación especializada, que dice, este cambio que se está introduciendo le permitiría, o por este cambio los magistrados podrían cambiar las reglas sobre la procedencia de los recursos de agravio, en este caso el lavado de activos, y con solo 4 votos crear un precedente que elimine la posibilidad de que el caso de Nadine Heredia, por ejemplo, se vea ahí. No tendría ningún sentido ni es necesario, me parece un disparate. Bueno, hay otros presidentes de los tribunales del Tribunal Constitucional que dicen lo contrario. Es una discusión porque lo que va a decir, jurídica, ¿no? Lo único que va a tener que, para resolver este asunto, que lo puede hacer, como dice García Belaúnde, con una sentencia interlocutoria, que es lo que hizo el tribunal en el caso Vázquez Romero, aquí solo van a haber 2 cosas. O el tribunal dice, no conozco de esto por las razones que yo ya le he dicho, o va a decir, sí conozco de esto porque encaja dentro de una doctrina que yo he señalado. Entonces no tiene que cambiar ninguna doctrina. Para resolver este caso no tiene que resolver ni generar ningún nuevo precedente. Como es muy técnico y para la gente que nos escucha, tenemos que traducirlo. Al final lo que está en discusión, doctor Eguiguren, para él, es si se mantiene la decisión del Poder Judicial de evitar que se investigue o concluir la investigación antes de haberse iniciado del caso de las agendas de la señora Nadine Heredia. No. O el caso de lavado de activos, perdón, de la señora Nadine Heredia. Eso es lo que está en juego. No, ¿sabe qué pasa? No se investiga. No, ¿sabe qué pasa, Ricardo? Ese es parte del problema. Yo quiero hacer
de esto un análisis lo más técnico posible. No estoy involucrado profesionalmente en el caso. Pero formó parte. Ni es además la cosa política. Ni en el fondo estamos hablando de derivaciones políticas. Mire, ¿Se lo pidieron? ¿En algún momento le pidieron asumir la defensa de Nadine Heredia? Yo soy casi una persona dedicada de lleno a la universidad y que hago algunos informes profesionales. No soy un abogado litigante. Pero en este caso la opinión de un constitucionalista hubiera servido mucho a la defensa. No, el doctor Quiroga, que es abogado, la parte un gran procesalista. Claro. Sí. No cabe duda que puedo haber hecho sentir mi opinión, sí, por supuesto. Pero no tiene un vínculo profesional. No, ninguno. Ahora, miren, es que hay una cosa que lo he escuchado bastante, incluso también aquí, yo comprendo que es un tema de mucha sensibilidad política por el personaje involucrado. Y yo le repito, yo no tengo la menor duda que el tribunal va a declarar improcedente el recurso de agravio constitucional. No tengo la menor duda, no imagino cómo puede ser otra cosa. Pero, a ver, el tema de investigar, se han juntado papas con camotes, la Fiscalía ha juntado papas con camotes. Si se dice, claro, ¿por qué no dejan que se investigue? ¿Por qué no se someten a la investigación y se esclarece la verdad? Sí, claro, me parece un planteamiento y una preocupación ciudadana legítima. Pero claro, uno va a decir, con todo derecho, cualquiera de ustedes lo diría, y yo también, de acuerdo, me investigan, pero me investigan respetando mis derechos. ¿De acuerdo? Entonces, este caso del recurso de agravio que hoy está en manos del tribunal tiene que ver con la investigación que reabrió el Ministerio Público, el propio Ministerio Público que ya lo había archivado años atrás, a raíz de depósitos en la cuenta de la señora Heredia detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es lo que está en discusión. Todo lo que ha pasado después, las agendas no tienen nada que ver con este caso. Que el financiamiento de campaña de los gastos del Partido Nacionalista... Es el argumento de la defensa de Nadine, pues sí. Es que eso es lo que es. Ahora, esto no quiere decir que si se archiva este expediente en el tribunal como debe ser, y le digan, como ha dicho el Poder Judicial, el tema del 2005-2009 de los depósitos en la cuenta de la señora Heredia, el Ministerio Público por sí mismo ya lo cerró y no lo puede reabrir nadie, porque es cosa decidida y hay que beneficiar al ciudadano. Eso no quiere decir que el Ministerio Público se reabren, doctor. No se puede. País, todas ante hechos nuevos. No, lo que le quiero decir es nada obsta para que se haga una investigación sobre las agendas, ni una investigación como las hay, entiendo, sobre el fondo de campaña. Lo que pasa es que este caso no es eso. Hay gente que quiere meter aquí papas con camotes para decir se ha juntado todo, pero técnicamente aquí lo que está en discusión, en lo que va a resolver el tribunal, si cuando el fiscal reabrió sin que hubieran nuevos hechos, basándose en los mismos hechos que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera, que el Ministerio Público cerró. La investigación del Ministerio Público anterior no estuvo bien hecha, es que tomó, para resumirlo, como cierto lo que decía la señora Nadine Heredia y no la contrastó. Bien, eso dice el Ministerio Público. Mira, hay un principio en derecho, así como en materia judicial, que se llama la cosa juzgada y el no bis in idem. Si a mí me juzgaron y me absolvieron una sentencia judicial, nadie me puede volver a juzgar por lo mismo, y si el Poder Judicial se equivocó, metió la pata, es su culpa. Por eso, acá en el Ministerio Público se llama cosa decidida, perdón, Patricia, que se terminó, pero es que hay que explicarlo, porque están metiendo tanta cosa, los debates políticos. En el Ministerio Público, que es un ente autónomo, y esto ocurrió en el gobierno anterior, abrió una investigación, la archivó, se apeló y el superior lo cerró. Yo no puedo, como Ministerio Público, o un miembro del Ministerio Público, no puede decir, ¿sabe qué? Como la investigación estuvo mal hecha, no, señor, haga otra investigación por otros hechos. Pero el ciudadano no puede estar a expensas de que me abren procesos internamente. Mire, hay gente del fujimorismo y gente del APRA que se ha beneficiado de este mismo razonamiento hace bastante tiempo en el Perú, porque es lo correcto. El problema, doctor Eguiguren, es que ese razonamiento, que me parece jurídicamente impecable, acerca a Nadine Heredia a un lugar complicado, y se está salvando, y se lo digo por lo que se entiende en opinión pública, se está salvando no porque no haya cometido un delito, sino porque el trabajo del Ministerio Público está mal hecho. Bueno, eso lo ha dicho un fiscal, ¿no? Habría que preguntarle al fiscal superior, que es superior a él, que archivó esto en el gobierno anterior, si estaba mal hecho el trabajo o no, o como escuché ayer que decían en el debate en el Tribunal Constitucional, si esto estuvo mal hecho, seguramente el Ministerio Público tendría que haber iniciado procesos contra los negligentes, ¿no? Pero mire, si tenemos, por ejemplo, a Martín Belaúnde Loce diciendo que todos los contratos que tuvo con Nadine Heredia fueron ficticios, ya empezamos a sospechar que la investigación estuvo mal hecha, porque justamente fue la investigación sobre esos contratos la que determinaba si los ingresos de Nadine Heredia eran válidos o no. Bueno, yo lo que recuerdo es que la Unidad de Inteligencia Financiera lo que tiene que investigar es si los fondos, los depósitos que recibe una persona tienen origen ilícitos.
no ya entrar a un análisis. La entidad bancaria no analiza el detalle de contratos. No, claro, yo le explico, doctor Iguren, lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es reportar al Ministerio Público ingresos que son raros. Pero quien realiza la investigación del origen de esos fondos es el Ministerio Público. Eso digo, pero eso no es la entidad bancaria que solo reporta, ¿no? Ahora, uno podría pensar, ok, Nadine Heredia se salva porque la investigación le hicieron mal y no le encontraron lo que le tenían que encontrar, o en fin. ¿Qué pasó con todas las otras personas que sí podían seguir siendo investigadas, a las que no se les abría un proceso y a las que terminan parando este habeas corpus? Porque yo entiendo que el habeas corpus se le ha aceptado a Nadine Heredia, pero justamente lo que se está preguntando es, ¿valía extenderlo a más personas? Yo le he respuesto condicionalmente porque no conozco esos detalles del caso. Si en la investigación del Ministerio Público, aquella para el periodo 2005-2009, en el gobierno anterior, también fueron investigados esas personas, por supuesto que se les puede extender porque uno tiene en el habeas corpus la protección frente a actos análogos. No le puedo decir porque no conozco el detalle si ellos fueron parte también de la investigación anterior. Pero si la reapertura de la investigación que hizo el doctor fiscal Rojas, me parece, es declarada por el Poder Judicial como que no se puede reabrir, lo cual, por esos mismos hechos, yo estoy de acuerdo. Si hubieron otros investigados en eso, corren su misma suerte. De acuerdo, pero no lo sé. Pero yo sí lo sé, no fueron investigados esas personas. Entonces, el argumento que ha originado todo este reclamo tiene cierto asidero. ¿Pero esas personas no eran los que hacían los depósitos? Entonces sí fueron investigados. No todos. No, yo no tengo el detalle. Además, he extendido a todos, independientemente de... Bueno, supongo que a todos los involucrados, no a todos, ¿no? Pero yo creo que le digo, es preocupante. Lo que yo recojo de todo esto es que en realidad, de todas maneras, va a poder seguir investigando a la señora Heredia en la cuestión de sus benditas... el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre la sentencia del Poder Judicial que dijo que no corresponde reabrir la investigación para el periodo 2005-2009 por aquellos estos. Y por eso no metamos más. Hay gente que está planteando como que aquí se decide el mundo y hasta que plantea y que se la salva del todo. Y que si el tribunal no falla de esta manera, por favor, el tribunal está integrado por gente honorable. Pero si se mezcla todo, todos somos pasibles de investigación. Mañana pueden continuar las investigaciones que están. Eso no se va a decidir en este recurso. Hay un argumento que ha sido como complicado en estos días. Se pide que el Tribunal Constitucional se le deje actuar con independencia, coincido, pero se defiende el hecho de que Jenny Vilcatoma tenía que consultar sobre la procuradora Príncipe tenía que consultar sobre casi cualquier cosa que declaraba. No parece haber la misma vara con el sentido de independencia cuando del gobierno se trata. Usted ha sido ministro de Justicia. ¿Cuál fue su relación con los procuradores? Porque en su época nadie se quejó de nada. Bueno, yo soy una persona correcta. No, de verdad No, estuve muy tiempo. Mire, yo creo que aquí también hay algo que explicar. Hay cosas que se hacen y no están muy bien. O sea, yo en lo personal no estoy a favor de que el procurador, que es un abogado finalmente del Estado, tenga que pedir permiso, salvo cuando vaya para hablar de su trabajo, salvo cuando vaya a hablar de un tema que no es, digamos, que trasciende su tarea como abogado de plantear un recurso o explicar su posición de parte y entre a temas políticos. Así es. Ahora, tampoco la norma existe, a mí no me gusta, pero existe, ¿de acuerdo? Y no la hizo este gobierno. Ahora, el punto es, el procurador, tampoco confundamos, ¿no? El procurador es un abogado del Estado. Un abogado, cuando yo tengo un abogado, yo como privado, cualquiera de ustedes, contrato un abogado y tenemos entre nosotros una relación de confianza. El día que mi abogado no me gusta o hace algo que no me gusta, lo despido. O el día que yo le pido que haga algo que no le parece correcto, el abogado me dice, ¿sabe qué? Yo ya no sigo con usted. ¿De acuerdo? La relación con el Estado tiene algo de lo mismo y algo de distinto, porque son personas designadas por un nombramiento, pero son personas de confianza. Es para el Estado, no para el gobierno, aclaremos eso. Claro, pero quien administra el Estado es el gobierno. Bueno, muy bien. Pero entonces yo creo que hay que revisar esta norma, pero hoy existe y debe haber mucha prudencia. Uno debe saber si lo que voy a hablar tiene que ver con mi caso, para que la gente sepa por qué he interpuesto un recurso de apelación, por qué me voy a desistir. Eso es mi trabajo y yo creo que para eso uno no debería tener ningún tipo de... Ahora, si yo quiero entrar a declaraciones más de tipo político, siendo un funcionario del Estado sometido a una jerarquía, la norma lo plantea. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la norma, pero creo que la norma existe. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Iguren. Son las 8:39 de la mañana, estamos retrasados, tenemos que hacer una pausa.